Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí. Desde Santiago de Chile, Yarriot. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí? ¿Qué tal, Yarriot? Estamos aquí comenzando un nuevo capítulo de Nave Nodriza, muy contentos de estar nuevamente en contacto con todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos semana tras semana, ya cumpliendo bastantes capítulos al aire, 13 capítulos. Este nuevo capítulo traerá información muy interesante para todos ustedes. Mi querido Yarriot, estamos muy contentos nuevamente por el resultado que hemos tenido esta última semana, que estuvimos viendo todas las visualizaciones y escuchas que estuvimos durante los programas pasados y el último, y estamos muy contentos, lo vuelvo a mencionar, porque la recepción ha sido cada vez mayor y estamos juntando una muy buena cantidad de seguidores a través de Twitter, de @NaveNodriza1, y a través de las escuchas que ustedes nos dan cada día, cada semana, a través de la aplicación de iVoox, y podemos ver entonces a través de esta red social cómo cada vez las escuchas son mayores, así que estamos muy contentos sobre eso, mi querido Yarriot. Exacto, Nolosí. Y bueno, extender estas gracias, estos saludos a todos nuestros podcast escuchas que se han unido a esta nave nodriza, esta nave que sigue en su viaje y emprende rumbos todas las semanas a universos desconocidos. En cuanto a lo mismo, señores, invitarlos a todos ustedes de que nos apoyen a través de iVoox, se suscriban a nuestra cuenta para que tengan la deseada notificación en cuanto a que cada vez que nosotros subamos un nuevo audio, ustedes sean los primeros en escucharlos, ¿ok? La idea es que ustedes se inscriban y estén navegando con nosotros en esta nave nodriza, esta nave del misterio. Hoy día nos convoca un tema bastante particular y un tema bastante popular también. La literatura ufológica, así como el cine, han nutrido estos personajes de un halo de misterio y también de, ¿por qué no decirlo?, de fantasía. Estamos hablando de los hombres de negros. Esa es la temática que hoy nos convoca y tendremos en nuestra conversación relatos e historias acerca de estos misteriosos personajes. Antes de comenzar, mi querido Nolosí, vamos a comenzar hablando acerca de un caso que ocurrió en mayo de este año en Antofagasta. Este caso implicó a 6 aviones comerciales, perfecto, que vieron de manera simultánea un ovni, un fenómeno ufológico. Este caso, como bien les menciono, ocurrió en Antofagasta, segunda región de Chile, y en donde 6 pilotos lograron ver 3 imágenes, o mejor dicho, 3 luces que surcaban el cielo. El relato vamos a investigar con mi querido Nolosí, los vamos a investigar para poder traérselos también, puesto que existen audio del fenómeno que ocurrió ese día 7 de mayo del 2018. Un hecho que sin duda alguna va a marcar y va a dar que hablar en cuanto a la fenomenología ovni que hoy en día está, digamos, sucediendo en nuestro país. Es bastante particular el caso, puesto que de alguna u otra manera los relatos que se están captando, los relatos que se vivieron en esa oportunidad son bastante vívidos y nos recuerda un poco a los casos de CFA. Hoy en día, con toda la tecnología que existe, con todos los conocimientos que existen, nos ha llegado, digamos, el material de primera mano y en un tiempo bastante corto, ¿cierto? Tenemos que hablar que en el caso de CFA, los fenómenos que muchos ocurrieron en los 70, 80, hasta 90, ¿cierto? Y en este caso particular estamos hablando de un caso reciente que hace muy poco ocurrió y que implicó a 6 naves, que 6 de ellas, eran de LAN, la aerolínea LAM, una aerolínea chilena, y la otra aerolínea era Copa, la que se encuentra implicada en este hecho. Así es. Mi querido Nolosí, yo no sé qué más te gustaría comentar también antes de iniciar este vuelo hacia los hombres de negro. Así es, estamos abriendo este programa para todos ustedes junto a Yarriot con un poco de actualidad. Como bien decía Yarriot, vamos a investigar muy a fondo este caso que acabas de comentar, para llevarles hasta ustedes la historia completa y, si hay la oportunidad, por supuesto, también llevarles el audio, que es siempre muy interesante escuchar el audio de los pilotos, cómo
están viendo en el momento esas luces. Mencionar nada más para finalizar este pequeño extracto de esta situación, Jarriot, que el CFA aún no se ha pronunciado sobre este caso, así que vamos a esperar que pase un poquito más de tiempo, a ver si se pronuncian. El caso está totalmente abierto y lo vamos a investigar para llevárselos a ustedes en ediciones futuras. Mi querido Jarriot, también te quería comentar, o les quería comentar a todos, en cuanto a la actualidad ufológica que se ha desarrollado en las últimas semanas, de una situación que se vivió el domingo pasado, Jarriot, en la noche, en la ciudad de California, Estados Unidos. Fue lanzado un cohete, el cohete del SpaceX, el Falcon 9. Este cohete fue captado por muchas imágenes, por muchas personas, videoaficionados, en distintas partes del mundo. Acá en México, por ejemplo, en el norte del país, hubo muchos reportes, muchas imágenes. Fue realmente una situación bastante interesante en cuanto a la observación. Una imagen de un cohete que iba teniendo una reacción con la atmósfera propiamente, muy luminoso, un espectáculo bastante increíble, por decirlo de alguna manera, pero que causó algún tipo de revuelo porque muchos pensaron que se trataba de un avistamiento de algún material o de algún objeto que no correspondería a un desarrollo humano, digamos. Lamentablemente, exacto, habría que mencionarlo así, es como mencionaba, es Falcon 9 que fue llevado hasta la atmósfera desde la ciudad de California, Estados Unidos. Entonces, digamos que aunque teníamos ganas de tener un avistamiento importante, tal vez últimamente solamente quedaría en esto, mi querido Jarriot. Exactamente. Bueno, este caso o esta temática de lanzamientos de cohetes que son fallidos y que dejan estelas de luz no es, digamos, desconocido. Hace muy poco también se reportaron casos en Rusia, de hecho, en donde también se presenció un halo, una estela de luz con ciertas formas redondas que muchas personas pensaron que se trataba de un avistamiento, pero que posteriormente a eso se trataba simplemente del lanzamiento y el fallo de un lanzamiento de un cohete. En ese caso era un cohete balístico, según lo que entiendo. Hoy en día estamos viviendo en una era en donde la proliferación de naves, tanto no tripuladas como en el caso de los drones, ¿cierto? O tripuladas como en el caso también de estas nuevas empresas que se están abriendo camino para lo que es el turismo espacial, están, digamos, dando paso a que también puedan existir mayores confusiones. En el caso anterior, en el caso de la noticia anterior de estos aviones, fue sorprendente más que nada, puesto que estas personas vieron a estas tres esferas haciendo formaciones de tipo triangulares, formaciones que de alguna u otra forma la experiencia que tienen estos pilotos no lograron explicar, digamos, de qué tipo de tecnología se trataba. De hecho, se relata de que uno de estos pilotos, uno de estos aviones, trató de esquivar uno de estos objetos, puesto que de acuerdo al mismo relato que él estaba realizando cuando estaba presenciando este fenómeno, la luz se estaba acercando hacia ellos. Pero bueno, eso ya, como bien dijo mi querido Nolosí, va a ser materia de investigaciones próximas, y nosotros nos enfocaremos hoy en día al caso de los hombres de negro, personajes misteriosos, personajes que han llenado nuestra imaginación, personas que de alguna otra manera el cine nos ha presentado de manera a través del humor, pero que al parecer en la vida real son mucho más misteriosos y siniestros de lo que pensamos. Muchos creen que los hombres de negro solo se tratan de personajes de ciencia ficción, pero como veremos a continuación, diversos testimonios dan fe que hay algo más acerca de estos hombres. El término hombres de negro es acuñado por el investigador norteamericano John Keel en su libro Las profecías del hombre polilla. Este libro fue publicado en el año 1975, abordando las apariciones de un enorme ser alado en Virginia en el año 1965. De acuerdo a las investigaciones de Keel, todo indica que los hombres de negro se hicieron presentes antes, durante y después del colapso del puente Silver Bridge. Este incidente se produjo en diciembre del año 1967 y costó numerosas vidas humanas. Estos misteriosos hombres se hacían pasar como reporteros o funcionarios de la Fuerza Aérea. Durante la investigación, Keel menciona que estos personajes aparecían y desaparecían con inmediatez en los lugares de sucesos misteriosos o tragedias. Logró identificar que muchas de las personas que pudieron verlos estaban relacionadas con el fenómeno OVNI, contactados, testigos de avistamientos, investigadores, aunque tenían características que lo hacían verse humanos, tenían otros rasgos faciales. Algunas de las características que se pueden mencionar también, se habla de que estos hombres se transportaban en antiguos
pero bien conservados automóviles. También se los había visto en helicópteros. Tradicionalmente se mueven en parejas o tríos. Para llamarse entre sí utilizan números. Tienen fisiológicamente ojos saltones, estaturas promedio, mentón agudo, cabello rizado de color oscuro, con rasgos orientales. Algunos de ellos poseerían también rasgos nórdicos. Se visten de manera impecable con trajes y calzados nuevos. Presentan dificultad al hablar. Al ser invitados a comer, por ejemplo, no sabrían cómo utilizar los utensilios. Poseen miradas hipnóticas. Testigos dicen que han quedado magnetizados durante los encuentros con estos hombres. Sorprendente y llamativa las características que se pueden desprender de esta descripción que hace John Keel en cuanto a los hombres de negro, ¿cierto? Estos seres que de alguna u otra forma tienen características casi robóticas. En algunos casos también se han reportado ese tipo de características por parte de los testigos. Se habla también de un tono de voz, un tono de voz medio robótico también y un poco como de autómata, por así llamarle. ¿Qué opinión tienes tú al respecto, mi querido Nolosí? Muy interesante las características que mencionas, Yarriot, de referente al texto de John Keel. A todas luces parecieran ser entonces estos personajes seres que no serían necesariamente humanos por las descripciones mencionadas por Keel y descripciones que encontraremos más adelante en otro tipo de casos. Me parece bastante interesante detectar no solo, bueno, la parte como más evidente, que sería lo que significa su ropa y su perfil, digamos, más evidente. También me parece interesante observar los rasgos, como lo que mencionas acerca de los ojos, estos ojos tipo saltones, estos rasgos que también incluso hablan de que podrían ser seres nórdicos. Incluso Yarriot se menciona que también estos hombres de negro no tendrían nombre, sino que se llamarían entre sí con algún tipo de número, asimilando lo que conocemos como una máquina o como un robot, como bien mencionas tú. Entonces hace un poco más especulativa la posición en la que quedarían estos hombres de negro para poder identificarlos como agentes del gobierno estadounidense o directamente seres tipo híbridos que estarían a cargo entonces de tener esta actuación sobre testigos ovni, como bien menciona Keel en el relato que acabas de mencionar tú, Yarriot, donde básicamente lo que harían estos hombres sería, digamos, directamente hostigar a estas personas, aparecer con con un perfil muy extraño, con preguntas y con una inmediatez. También ese rasgo me llama mucho la atención, una inmediatez en los casos que ocurren en cuanto a temas ufológicos, que es lo que nos atañe a nosotros. Y me parece entonces que estos rasgos son los principales y los que hacen entonces ser tan característicos y tan mencionados por sobre todo los testigos que han tenido encuentros con este tipo de personajes, lo vamos a llamar. Exacto. Aunque no sabemos a ciencia cierta si sean directamente humanos, humanoides, híbridos, alguna suerte de proceso de estudio del gobierno estadounidense que los haría comportarse de una manera tan extraña y poco humana, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí, y por otro lado también mencionar casos en donde se describe la piel de estos individuos, pieles blancas como si no hubiesen tomado casi nunca la luz del sol, de componentes hasta casi sintéticos, por así llamarles, puesto que la piel es bastante particular y especial. Por otro lado, me llama la atención este hecho de que aparezca también en lo que es el libro del señor Keel, puesto que la leyenda del hombre polilla también hace referencia a esta aparición. Supuestamente se daría cuando ocurren catástrofes de tipo naturales o ocurren catástrofes en algún lugar del mundo, por así llamarle. ¿Okay? Por otra parte, dentro de lo que establece, digamos, Keel en el texto que él realiza, habla de esta supuesta organización, puesto que los veía aparecer y desaparecer antes de los sucesos, ¿okay? Un hecho que llama bastante la atención.
bueno, serían como mensajeros, por así decirlo, de la desgracia, por llamarlo de alguna forma, o agentes netamente que no deben tener una connotación humana, por así llamarlo, puesto que estarían, digamos, 100% interesados en la casuística ufológica y con el fin también de oscurecer, ocultar y desaparecer testigos y relatos de hechos y fenómenos ufológicos. Ocurre principalmente en sucesos importantes, ¿ok? Acá en Chile, de hecho, sin ir más lejos, yo recuerdo haber visto también un caso en donde unos muchachos que habían presenciado por ahí por la zona norte de Chile, pues, segunda o tercera región, en este momento no recuerdo, en donde luego de hacer esta observación, luego de alguna manera tener una interacción de estos muchachos con unos Foo Fighters, aparecen estos seres, ¿cierto? Estos hombres de negro, pero con una diferenciación bastante particular, mi querido Norosí, que me gustaría compartirla. La pregunta, o mejor dicho, lo que decían ellos eran que los visitaban personas con apariencia, si bien mayor, ¿ok? Vestían también con ropaje bastante antiguo. No por esto, con antiguo me refiero no que estén deteriorados o que tengan, digamos, algún tema de falla en cuanto al vestuario, sino que simplemente era un vestuario como de los años 50, años 40, casi como viajeros del tiempo. Ocupaban relojes de antiguos, también lucían caros y antiguos. Ocupaban también lápices que de alguna otra forma se notaban que también tenían sus años, por así llamarle, pero estaban en buen estado, pero eran antiguos, o sea, no se ocupaban, era como súper anacrónico, por así llamarlo. Y esto, de alguna otra manera, y ellos siempre trayendo este mensaje de silencio. De hecho, en esa oportunidad recuerdo que a estas personas les llamó la atención el hecho de que esta suerte como de amenaza, que esta suerte como de dar a entender que olvidaran el suceso que habían experimentado estas personas con estos Foo Fighters en la zona, en la tercera región de Chile. Llama particularmente la atención, mi querido Nolosí. Los hombres negros, sin duda alguna, son agentes que están hoy en día en nuestro planeta. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, no lo sé, porque hasta el momento no han logrado callar ninguna voz. Exactamente, son personajes bastante misteriosos por su forma de actuar, su comportamiento y, desde su aparición, son realmente personajes que denotan esta sensación de miedo, de acallar las voces que tuvieran que ver con algún encuentro o alguna información. Vamos a ir narrando poco a poco en este capítulo datos muy interesantes sobre la aparición de estos personajes en casos muy, muy puntuales y muy interesantes que tienen que ver con escritores, investigadores o simplemente adeptos al fenómeno OVNI, como tuvieron cada uno de ellos su propio contacto o acercamiento con estos tipos de personajes, los famosos ya hombres de negro. Como tú bien mencionabas, Jerriot, por supuesto, la característica principal habla de estos trajes que ocupan, son trajes luego que son de alguna manera muy ajustados también, son trajes que denotan también mucha elegancia y mucha sobriedad en cuanto a esa como suerte de ruptura en cuanto al lenguaje y sobre todo a la forma de actuar. Digamos que la característica que más, digamos que en la que más todos coinciden, Jerriot, habla que serían parte de una agencia secreta de Estados Unidos, podría ser la CIA directamente, y que sería entonces una raza de una mezcla entre híbridos y humanos, o humano alienígena directamente. Y lo que buscan sería a personas que hayan tenido encuentros extraterrestres o que hayan visto ovnis o que investigan vida extraterrestre. No se sabe exactamente qué hacen con los testigos, o sea, qué hacen en el momento. No hay ninguna grabación, por decirlo de alguna manera, o algún material que nos indiquen qué exactamente pasa en ese tipo de reuniones, pero sí se sabe que llegan a los lugares con mucha rapidez, como tú mencionabas, y exigen de inmediato el silencio a los testigos y también incluso a algún material que ahí se haya recogido durante estas experiencias. Aquí, Jerriot, podríamos puntualizar o calzar con lo que sucedió con los pilotos del rally, los pilotos chilenos del rally argentino que abordamos la semana pasada, que se juntaron también en Argentina con uno de estos agentes
y que efectivamente uno de estos agentes les pidió que entregaran sus pertenencias y entregaran incluso el auto, el vehículo. Este vehículo, recuerdan ustedes que habría sido transportado, más de 70 kilómetros en la ruta del rally, el cual estuvo un par de días a cargo de estos hombres, que aunque él no los mencionaba en ese caso, en el caso de los pilotos, no mencionaba al piloto chileno que fuera un hombre de negro ni nada por el estilo, calzaba bastante la información, sobre todo en este último rasgo que menciono, Jerriot. La primera vez que estos hombres fueron vistos, Jerriot, realmente en cuanto a la historia de la temática OVNI, se remonta al año 1947, un año muy, muy importante, como ustedes saben, en la ufología, ya que fue el año del estrellamiento del plato de Roswell, esta nave que se habría estrellado en Nuevo México. En ese año, en el 47, habría ocurrido un incidente, Jerriot, en la isla Maury, una isla ubicada en Washington, Estados Unidos, donde el señor Harold Dahl habría visto 6 objetos voladores de tipo platillo. El 47, vuelvo a mencionar, esto fue en junio también, calza con lo que sucedió en Roswell, de hecho. La nave que menciona el señor Dahl, una de las naves que vio el señor Dahl, habría dejado caer escombros sobre ellos, de escombros calientes, que habría matado a su perro e incluso herido a su hijo. Él estaba en ese momento en el lugar, en un barco de pesca, con su hijo y su mascota. Ante la situación vivida por el señor Dahl, este decidió no contarle a nadie lo sucedido, aunque tiempo después sucede que el señor Dahl recibe la visita de un sujeto que manejaba un auto antiguo y vestía de traje negro. Esto lo invitó a desayunar para repasar los detalles del incidente. Luego de contarle lo acontecido, le advirtieron que cosas malas le sucederían a él y a su familia si decidía contar el hecho. O sea, no solo habría tenido esta situación bastante impresionante que sucedería en el lago con su mascota y su hijo, aparte del avistamiento, aparte del daño que habría causado esta suerte de material que cayó de manera incandescente a través de una nave y que habría dañado a su perro, lo habría matado directamente, también habría recibido entonces esta visita de estos personajes que a todas luces cuadra con lo que implican los hombres de negro y lo habrían amenazado directamente, mi querido Jerriot. Hay que mencionar, Jerriot, que todo este contexto se da cuando acababa la Segunda Guerra Mundial y se insinuaba ya la Guerra Fría, que empezaría a tener la aparición próxima entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Este contexto, como bien digo, aparece, es la aparición, digamos, frecuente de estos extraños personajes. Calza, digamos, en el inicio de la Guerra Fría con la aparición de estos personajes, estos hombres de negro. En esta oleada de desconfianza que sucede y a partir del año 47, que es donde se inicia la era OVNI moderna, por decirlo así, el gobierno de Estados Unidos, mediante su servicio de inteligencia, la CIA, habrían mandado a estos agentes, a estos hombres de negro, a recopilar información acerca de los ovnis y que ocurrían, todos los avistamientos ovnis que ocurrían en el país, y sobre todo poniendo especial atención en la vulneración de sus cielos, asociándolo a ataques incluso de la Unión Soviética. Había tal desconfianza y había tal tensión en esos instantes, Jerriot, en cuanto a las armas que poseían uno y otro bando, que lo que pasaría o lo que pasó es que Estados Unidos trató de alguna manera de mostrar la menor falla posible en sus cielos, en su instrumentación, digamos, armamentista y de uso tecnológico, es decir, no dar signos de debilidad al enemigo. Cuando entonces desde el año 47, con este caso del señor Dahl y más conocido con el caso Roswell, entonces lo que hace Estados Unidos es decir de alguna manera, no quiero mostrar debilidad, quiero ver qué está pasando allá afuera en los cielos, quiero saber y mostrarme fuerte ante el enemigo. Y fue entonces, o habría sido el momento en el que se había instaurado la aparición de este tipo de agentes llamados hombres de negro, que conocemos hoy en día, para ir y revisar cada caso de manera puntual y ser personajes que denotaban esta
forma vehemente de acallar las voces para no dar una impresión de debilidad hacia afuera, digamos, hacia lo que sería el bando que estaba por el lado de los soviéticos, mi querido Yarrión. No sé qué opinas al respecto, sobre todo de esta última parte del contexto histórico que implica la aparición de los hombres de negro. Exactamente, mi querido Nolosí, este hecho nos hace pensar en el contexto histórico siempre, básicamente puesto que, cada uno de estos sucesos, tanto ufológicos como misteriosos, por así llamarle, podrían tener una resonancia a nivel gubernamental desde el punto de vista de las tecnologías que se estaban desarrollando en esos tiempos. Hay que pensar que en la Guerra Fría hay una constante competición entre ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética en ese tiempo. Por ende, muchos ovnis y muchas de estas apariciones que se pudieron ver en los cielos, también la proliferación de lo que fue el Área 51 está muy sujeto al desarrollo de nuevas naves de combate, de nuevos vehículos de transporte. Toda esta tecnología, cada uno de estos sucesos tenía que ser bien resguardado. Recordemos que la Unión Soviética tenía aviones y satélites espías que sacaban fotografías a las bases secretas o las bases militares estadounidenses. Y bueno, la aparición de estos hombres de negro podría confundirse también con agentes de los respectivos servicios secretos, mi querido Nolosí. Así es, Yarriot, bastante interesante la unión que podemos hacer de el contexto histórico del que estamos mencionando con la aparición de estos personajes llamados los hombres de negro. Obviamente no podemos soslayar esta situación, ya que por supuesto que había una injerencia en ese tiempo de orden militar, de orden resguardo nacional y de todo lo que iba a suceder más adelante. Entonces es bastante interesante hacer este hincapié al respecto de lo que sucedía por aquellos años y la aparición de estos personajes, como comentabas tú bien, Yarriot, y como comentábamos también anteriormente, respecto a que eran personajes que estaban directamente ligados con el gobierno estadounidense y que tenían esa misión fundamental que era realmente resguardar ese tipo de información y que no saliera a flote de mayor manera toda este apogeo de la información ufológica, mi querido Yarriot. Más adelante estaremos indagando también sobre otros testimonios, un testimonio que tienes tú también al respecto de otros personajes que a través de la historia fueron amenazados o fueron visitados por este tipo de personajes y que tenían ligado, digamos, temas ufológicos en cuanto a tipos de investigación, mi querido Yarret. Exacto, mi querido Nolosí. Bueno, otro testimonio acerca de los hombres de negro es lo que le ocurrió al señor llamado Albert Bender, quien comenzó a publicar noticias de ovnis y tiempo después de esto empezó a ser visitado por seres o estos misteriosos hombres de negro. Él publicaba una revista que se llamaba Space Review. En esta revista él afirmaba que conocía un encubrimiento acerca de ovnis, acerca del tema ufológico. Antes de publicar este artículo habría sido visitado en 3 ocasiones por estos hombres. Obviamente, la visita de estos personajes evitó que se publicara en su momento la información que él había patrocinado en su revista. Posteriormente, el señor Bender declararía: el misterio de los platillos voladores ya no es un misterio, la fuente ya es conocida, pero cualquier información sobre esto está siendo retenida por orden de una fuente más alta. Nos gustaría imprimir la historia completa en Space Review, pero debido a la naturaleza de la información nos han aconsejado no publicarla. Es curioso este tema, mi querido Nolosí, puesto que, de acuerdo a investigaciones posteriores en documentos desclasificados del FBI que datan del año 1954, Bender aparecería como una persona de interés de este buró de investigación. Llama bastante la atención en ese sentido. Mi querido Nolosí, no sé qué opinión tiene al respecto. Correcto, me parece una situación que viene nuevamente a confirmar todo lo que había sucedido con otros testimonios que hemos revisado a lo largo del capítulo y con el señor Bender
vuelve a suceder algo parecido. Personas que tenían cierto interés sobre el tema ufológico, que eran investigadores o que habían tenido algún contacto, algún avistamiento, eran todos realmente amenazados, eran todos perseguidos por este tipo de personajes. Incluso entonces terminaban realmente no solo proyectando este halo de misterio y de terror hacia estas personas, porque lejos de las amenazas que sucedían, también les harían cambiar entonces, su interés por el tema o sus ganas de publicar, como lo que pasó con el señor Bender. Exacto. Publicar testimonios o hacer, digamos, eco de lo que ya estaba sucediendo y que en algunas esferas de la sociedad norteamericana ya eran secretos a voces sobre la aparición de objetos voladores o de algún tipo de criaturas, situaciones anómalas que estaban sucediendo, que la casuística ovni estaba creciendo. Sin embargo, todo eso era callado. Ya sabemos por qué. Digamos que el fin último lo mencionamos hace un momento, tratar de que no hubiera más información hacia el exterior que dejara, digamos, en vilo o dejara endeble la situación de Norteamérica como un país fuerte en cuanto a su tecnología y despliegue militar, mi querido Yarriot. Exactamente. Y de todas maneras, mi querido Norsi, disculpa que te perdón, que te interrumpa. Hay un hecho que, bueno, nuevamente el tema del tema histórico vuelve a la palestra, puesto que estamos hablando, como bien mencionamos hace algún momento atrás, en proceso de Guerra Fría. Acá igual hay factores que vale la pena mencionar. Tenemos que pensar de que el gran desarrollo de la aeronáutica en aviones, digamos, de estos aviones invisibles, se desarrollaron en bases secretas norteamericanas y fueron en silencio, en un silencio completo, fueron avanzando, digamos, estas investigaciones. Por ende, acá se mezclan dos cosas. Primero que todo, el tema ovni desde el punto de vista de seres de otro mundo, pero también se encuentra la arista del secreto militar. ¿Okay? Que no es una arista menor, pero bueno, es como esto es un poco más de materia como para poder analizar a este fenómeno de los hombres de negro. Es correcto, en esa época era muy tensa la relación y la carrera armamentista estaba en su apogeo. Entonces, como bien dices, la situación de nuevos prototipos de naves, algún tipo de armamento nuevo, todo era de alguna manera cuidado con suma delicadeza, por decirlo de alguna manera, y algunas de las formas entonces que habría encontrado el gobierno norteamericano para tratar de que no saliera a la luz todo esto sería entonces la aparición de este tipo de agentes pagados por el gobierno, los famosos hombres de negro, que actuaban de una manera bastante poco, digamos, con poca moral, por decirlo de alguna manera, porque digamos que no se tentaban en cuanto a lo que implicaba la acción misma de amenaza ante los investigadores o mismos sujetos que solo habrían tenido avistamientos o que habrían sido testigos de alguna situación vinculada al suceso ovni y que entonces estarían siendo acallados de manera bastante radical por este tipo de personajes. Fíjate, Yarriot, que dentro de la investigación encontré un caso que tal vez muchos de ustedes ya lo habían conocido, tal vez otros no. Otro personaje que da testimonio de lo que sucedió en cuanto a encuentros con hombres de negros sería el señor Dan Aykroyd, que tal vez muchos de ustedes ya conozcan u otros no, pero este es un actor estadounidense famoso por ser uno de los protagonistas de la película Los Cazafantasmas. También es otro personaje que fue visitado por estos hombres de negro. A raíz de esta situación del señor Aykroyd, este señor Aykroyd se encontraba dirigiendo un programa para el canal Sci-Fi en la ciudad de Nueva York. Este programa trataba sobre ovnis y temas paranormales. Él estaba entonces a cargo de la producción y la investigación y realización de este programa
cuando en una ocasión narra que al salir de los estudios donde se estaba realizando esta preproducción, digamos, del programa para este canal de cable, sucede que encuentra en un momento dado a un automóvil frente a él. Él se encontraba hablando por teléfono, el automóvil era de color negro y se detuvo frente a Aykroyd. En ese momento, con varios agentes al interior vestidos de negro, se sintió bastante sospechosa la situación para el actor estadounidense, mientras que en determinado momento él habría observado también que afuera de ese mismo lugar también habrían otros hombres de similares características que lo miraban fijamente. Ante la situación, digamos, un tanto extraña o muy extraña tal vez para Aykroyd, él narra que al menor descuido en un momento en donde les quita la mirada fija que les tenía puesta, ellos se fueron rápidamente del lugar sin hacer ningún comentario al respecto. Fíjate que él narra que, curiosamente, o sospechosamente más bien diríamos, después de este hecho los ejecutivos del canal decidieron abruptamente cancelar el programa del actor. Llama la atención, coincidencia o no, la situación que narra Aykroyd habla de una suerte nuevamente de persecución otra vez a personajes que en este caso estaban realizando investigaciones para generar un programa incluso de tema ufológico. En este caso no fue tan amenazante con palabras ni con amenazas de muerte ni nada por el estilo, pero como menciona el actor estadounidense, se habría cancelado su show, no sé, unas semanas después sin ninguna razón aparente, mi querido Jerry. Llama la atención, mi querido Nolosí, el hecho, puesto que afecta a un actor o a alguien de un medio poderoso, del cuarto poder, que son los medios de comunicación, y a lo mejor no de una manera tan directa como de alguna otra manera otras personas han experienciado, sino que simplemente a través de movimientos en alta cúpula, por así llamarlo, ¿cierto? En donde se comunican, al parecer, con los ejecutivos y dan la orden, o sea, el poder, el nivel de poder que existe de estas personas, de estos agentes que están detrás, digamos, de ocultar la información acerca de temas ufológicos, es llama bastante la atención. Y sin ir más lejos, mi querido Nolosí, pensándolo bien, la aparición de los hombres de negro también resulta buena desde el punto de vista de que mientras aparecen estos seres, existe la posibilidad de que estás llegando a una verdad. Si uno saca la conclusión, cuántos casos han existido a través del mundo y que no se han registrado estas personas para callar, digamos, los relatos, pero sin embargo hay otros casos en donde sí aparecen y aparecen de manera agresiva, puesto que al parecer el tema les interesa de sobremanera. Pensándolo así como haciendo una retroingeniería o algo por el estilo, encuentro que sería una buena modalidad para poder entender qué tan avanzado o profundo se está haciendo una investigación dentro del tema ufológico. Es correcto, como bien dices tú, se entiende o se sobreentiende que si aparecen estas personas ante los testigos, investigadores o cualquier persona que esté cerca del fenómeno OVNI, habla, a pesar de las amenazas y de la situación incómoda que se puede llegar a vivir, habla de que esas personas están tras la pista, digamos, acercándose, como bien dices tú, ya que les significa entonces para ellos una suerte de inconveniente o de problema. Entonces digamos que no se acercan a cualquier testigo, o sea, ya lo hemos visto en los casos que hemos visto en capítulos pasados con los pilotos chilenos, incluso con Tito Fernández, el temucano, en el caso de los artistas chilenos de Pampa Soledad. O sea, realmente si se acercan a ellos es porque están, digamos, algo de información fidedigna y de importancia. Exacto. Para los gobiernos, en este caso, tienen. Algo hay y por eso ellos aparecen, para silenciar, para desaparecer, pero es un buen indicador al menos cuando aparecen de que el camino está en lo cierto. Mi querido Nolosí, por otra parte también está el caso de Antonio París, ex agente de contrainteligencia del ejército de Estados Unidos, quien supuestamente habría conseguido pruebas acerca de la existencia de los hombres de negro. De acuerdo a la versión de esta persona, una testigo le contó que su padre habría sido un hombre de negro
y que él iba a bases militares del ejército, acosaba a pilotos y soldados y que habría contado historias sobre encuentros de ovnis, amenazando incluso a estas personas con su vida. Acá ya tenemos un caso mucho más, de alguna manera, en primera persona o un poquito más protagónico, en donde una persona dice que su padre habría sido un hombre de negro. Exactamente, esta es una mujer, mi querido Yarriot, que, se le guardó se le guarda hasta el día de hoy la identidad, pero que a través del señor Antonio París, como bien dices tú, un ex agente de contrainteligencia del ejército de Estados Unidos, le habría dicho toda esta información y tendría incluso algunos documentos, mi querido Yarriot, que le habría proporcionado, la mujer, que serían algunas fotos del padre en uniforme militar, y fotos de él en el batallón 509 de bombarderos. Ese batallón, el 509, fue el batallón que fue encargado de lanzar la bomba a Hiroshima, y luego de la muerte incluso de su padre, la ex esposa destruyó todos los recuerdos relacionados con el gobierno estadounidense del padre de esta mujer, y un agente del gobierno le informó a la hija incluso que sería vigilada por su propia seguridad. Recordemos, Yarriot, que el batallón 509, que sería en el que se habría adjudicado, digamos, un cargo al padre de esta mujer, es el mismo que fue enviado a Roswell en el incidente del ovni estrellado en Nuevo México en el año 1947. Exacto. Es curioso, ¿cierto?, cómo la historia de alguna u otra manera va cobrando sentido a medida que va avanzando. Secretos militares, personajes que han estado, digamos, dentro de las trincheras mismas estadounidenses en cuanto a temas de espionaje, en cuanto a temas de seguridad nacional. Particularmente me llama también la atención que en este relato un agente de contrainteligencia hable hasta cierto punto con un tono medio inocente, ¿cierto? Puesto que uno pensaría que este tipo de agente estaría ligado a conocer, digamos, estas temáticas que existen en los cuerpos de inteligencia del propio país, ¿cierto? Al parecer, los hombres de negro irían un poquito más abajo, mucho más profundo, mucho más en la oscuridad, trabajarían en función de eso, ¿ok? Me llama particularmente la atención, o sea, el hecho de que, bueno, de todas maneras, yo hace muy poco leí un tema que hablaba de que la CIA nunca ha revelado cuántos funcionarios trabajan con ellos y cuánto dinero ellos tienen como presupuesto. Si la CIA, que de alguna manera es una agencia secreta, los hombres de negro deben tener un presupuesto bastante mayor y deben también trabajar por debajo de lo bajo ya, o sea, con un nivel de secretismo ya absoluto, por así llamarle. Así es, Jarriot. Yo creo que, digamos que ya como redondeando el tema, se nos quedan por ahí un par de casos, tal vez en el tintero, los vamos a mencionar de manera un poco más rápida, que dentro de la investigación, un caso bastante interesante que también pudimos observar, Jarriot, fue el del señor Jim Templeton, que es un inglés, un señor de origen inglés, que habría salido de paseo con su esposa y su hija, esto en los años 70, a un bosque, y le habría tomado una foto. Vamos a tratar de, ahí les prometo entonces subir la foto, Yarriot, si les parece, subir la foto a @navenodriza1, porque es una foto bastante interesante que le toma a la hija, sale el paisaje de fondo, y en el fondo, digamos que en el segundo plano, se ve la imagen de un ser que pareciera un astronauta. Es muy, muy extraña la imagen. Yo cuando la vi quedé así como bastante extrañado. Ante esa situación, cuando el hombre publica la fotografía de su hija, y cabe mencionar que no vio a esta figura en el momento, solo después de revelarla, cuando la publica, se arma todo un escándalo, digamos, porque se hablaría de un astronauta o de un viajero en el tiempo que estaría ahí. Hasta ese lugar, eso también es importante recalcar, que los hombres de negro se moverían por todo el mundo, y en este caso en Inglaterra, en Reino Unido. Exacto. Habría sido visitado este señor Jim Templeton para decirles que contara, como en otros casos ya hemos visto, que contara la experiencia y que dijera exactamente qué es lo que había visto.
Fíjate que se delatan de alguna manera, según el señor Jim Templeton, estas personas, porque, bueno, él les dice, yo no vi nada, yo saqué la foto, estaba con mi esposa y mi hija, saqué la foto y eso apareció ahí, esa imagen apareció ahí sin ninguna razón. Pero los hombres de negro le preguntarían a él por qué no, o dónde estaría la segunda imagen del segundo astronauta. Él quedó bastante extrañado, dijo, yo no vi a nadie, ¿por qué ustedes deberían saber entonces que habían dos astronautas o dos personas con este tipo de traje de tipo astronauta? Digamos que hubo ahí una información cruzada que se les había escapado a estos sujetos tipos hombres de negro, y el caso entonces quedó acallado porque nuevamente, como en los otros casos los hemos visto a lo largo del programa, también lo acallaron, tratando de decirle que no diera más información al respecto. Esto es bastante interesante porque habla también de una especie como de jurisdicción que tendrían los hombres de negro, que irían digamos, a diferentes lugares del mundo a tomar nota de lo que habría ocurrido. Ese es uno de los casos que quería comentarte, Yarriot. Y otro caso más reciente, que es el caso Niágara, se conoce, que están las imágenes también ahí en YouTube, las pueden buscar, que es el dueño de un hotel en esta zona, que habría tenido avistamientos ovnis, habría sido visitado por dos agentes con las características de los hombres de negro que ya hemos relatado a lo largo de este programa, y que lo más interesante de ese caso es que la aparición de los hombres de negro quedaría registrada en las cámaras de seguridad del hotel al momento de ingresar. Las características, digamos, no se alcanzan a apreciar del todo porque es una cámara que está en un ángulo no de la mejor, digamos, de la mejor toma de frente, pero sí se alcanza a observar que los rasgos de estos personajes son los clásicos que hemos mencionado. Entonces me parecía interesante redondear mencionando estos últimos dos casos, Yarrod, y por mi parte en realidad creo que tiene que ver todo esto con un tema más bien de seguridad nacional o de agentes pagados directamente por el gobierno estadounidense. No le doy mucha validez, creo, no me convence mucho la hipótesis que hablaría que serían híbridos o robots, no sé, no me inclino tanto por esa hipótesis. Sin embargo, existen, lo hemos desarrollado a través del programa de hoy. Exacto. Y existen mucho más allá de lo que se conoce en la cinematografía o en la leyenda local. Es algo que está ahí, o sea, están ahí los hombres de negro, han ayudado o han servido al gobierno estadounidense por décadas, mi querido Yarret. Exactamente, mi querido Nolo. Sí. Bueno, señores, vamos a cerrar este programa. Primero que todo, invitarlos a cada uno de ustedes. Esta semana nos sorprendió México. México nos escucharon bastante por esas tierras, en el lugar donde se encuentra en estos momentos nuestro querido Nolo. Sí. Y bueno, invitarlos básicamente a cada uno de ustedes a suscribirse a nuestro podcast, ¿cierto? En la aplicación iVoox o en la aplicación podcast en Apple, ¿ok? La idea es que sigamos haciendo comunidad, invitarlos a todos que se comuniquen con nosotros en nuestro Twitter, @navenodriza1. La idea es que sigamos creciendo, la idea es que Nave Nodriza siga este viaje a través del conocimiento y a través del misterio. Señores, nos despedimos y nos vemos en una nueva edición. Adiós.